Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios. Una vez el hermano Jaime enseñó sobre esto y eso me puso a mí a meditar. Y yo le dije al Señor, enséñanos, Señor, porque nosotros somos muy emocionales, ¿cierto? Bastante emocionales. Dependiendo el día, sí. Y por ahí el mundo dice, hay veces, o el dicho del mundo fue que si amanecemos de mal genio, se levantó con el ¿qué? Con el pie izquierdo. Y si amanecemos bien, nos levantamos con el pie ¿qué? Derecho. Y tuve una experiencia muy bonita hace poco, que eso me enseñó a través de circunstancias, situaciones que pasan. No es fácil ser pastor, de verdad no es fácil. Y cuando vienen las reuniones a los pastores vienen con muchas cargas, con muchas cosas. Hay unos que quisieran tirar la toalla y Dios les ayuda. Y bueno, y Dios nos ha puesto ahí como ejemplo cuando ellos llegan con las cargas. Nosotros, la mayoría tienen 2 hijos, 1 o 2. Y entonces, pues el pastor siempre, pero a mí me dio Dios para 6. Gracias a Dios que entonces yo ya como que sí, el consuelo. Y entonces yo tuve una visión o un sueño, bueno, no sé, y entonces yo vi que había un árbol así bonito, verde, y había un hombre, más alto que el árbol había un hombre. ¿Sí? Entonces él abrió la corteza del árbol y lo abrió así. Y dentro del árbol habían muchos cablecitos rojos, verdes, azules, amarillos. Habían dentro del árbol. Y entonces el Señor, yo lo identifiqué como el Señor. Y me dijo, mire, así es la vida del hombre. Yo no le vi rostro, sabía que era un hombre alto. Y abrió la corteza como cuando en la cirugía le abren y me muestra y me dice, mire, así es el corazón del hombre. Y comienza el día solar, comienza a amanecer y comienza todo el día solar así. Y a través del día solar los cablecitos se prendían. ¿Sí? Me decía, me mostraba, no hablaba sino me mostraba y de pronto alumbraba, digamos que eran las 6 de la mañana y el cablecito rojo, las 7 de la mañana y el cablecito verde y así. Bueno, pasó y llegó la noche y hasta ahí. Y yo seguí caminando y que teníamos una serie de pruebas en lo que estábamos caminando. Y entonces llegamos a un lugar y una persona nos recibió, que me pareció que era como mi esposo que me recibía, y me decía, mire, pero todavía le falta. Y en todo ese caminar veía el tiempo del día, la mañana, la tarde y la noche. Y cuando llegué ahí, en el centro del mar, había una cama blanca. Una cama blanca así. Y nos teníamos que subir a esa cama. Y nos subimos a esa cama. Pero lo curioso es, y no lo entiendo hasta ahora, era que el pastor Francisco estaba a la orilla de la cama. ¿Sí? Era como un flotador. Y cuando yo me vi, estaba en lo más metido del mar. Yo veía el mar, la furia y todo del mar. Entonces el pastor Francisco me dice, estando así en la orilla de la cama, me dice, viene una ola de 9 metros que da miedo. Me dijo así. Y entonces yo cogí, cuando yo miré en la cama había un bebé y el bebé miraba para todos lados, así el bebé. Entonces yo cogí, me acosté, yo miré el mar y vi las horas del día, que pasaba la noche, la mañana, la tarde. Y cuando ya era la noche, no podía ver. Sabía que ese era el mar. Y lo único que yo veía blanco
era donde yo estaba acostada. Entonces estaba como en un momento sentada y yo cogí y el niño estaba así y yo puse la cabecita así porque el pastor dijo que la ola que venía era 9 metros, que daba miedo. Me dijo así y yo puse la cabeza así y me quedé quieta. Cuando yo sentí el chapución de la ola, sentí las aguas que me cayeron y todo y ya, y aclaró. Y ya llegamos a otro lugar y cuando llegamos a otro lugar, llegamos ahí y dijo, ya pasaron lo que tenían que pasar. Me dijo, el hombre que nos recibió, que me parecía que era mi esposo. Y dijo, ahora vamos. Y había un lago de agua cristalina, cristalina, cristalina. Y nos dice, es tiempo que se sumerjan. Y ahí me desperté. Bueno, y yo toda esa semana, Señor, ¿qué significa ese sueño? Señor, ¿qué significa ese sueño? Señor, pero muéstrame qué significa ese sueño. Y la semana antepasada, surgió una circunstancia. ¡Pah! Y eso fue una explosión. ¿Sí? Y entonces yo salí de la reunión. Tuvimos una reunión y yo salí de la reunión. Entonces yo le dije, ay, mire que yo tuve un sueño. Entonces ya le conté a mi esposo. Y me dijo, es que así es el hombre. El hombre vive de emociones y se mueve por lo que yo siento, y el corazón es engañoso más que todas las cosas. Me dijo así. Nosotros debemos depender de Dios 100%. Entonces me acordé de la cama en el mar, con la furia del mar. Y dije, ¿cómo ese niño? Tranquilo ahí, confiando de que Dios es el único que lo puede, ¿qué? Proteger. Entendí el sueño después de que salí de ahí. Y yo le digo, Señor, enséñanos a vivir por fe. Porque la Biblia dice que es por fe, no es por vista. No es por vista, sino es por fe. Y la fe no la mueve en ninguna circunstancia. La fe no la mueve ninguna situación, sino que se va a sostener primeramente, ¿qué? En Dios. Yo entendí, no sé si a ustedes les fue claro, ¿cierto? Y después yo entendí, ya sé, el Señor dice estos cablecitos y en el transcurso del día. Y recuerde que si usted en la mañana amanece bien y en la tarde ya está, ¿qué? Cansado, cargado. Y debe ser el mismo de ¿qué? De siempre. Porque Dios no ha cambiado. Y si Dios dijo que estaba con nosotros, estaba con José, ¿cómo sería José? ¿Cuántos años José duró en esa leve tribulación? ¿Cuántos años? Y les quiero leer esto para que veamos lo que dice el apóstol, porque para el apóstol no fue fácil. Él mismo está describiendo hasta que fue llevado a la muerte. Hasta mismo Dios dice un aguijón en la carne. Bueno, unos dicen que era una enfermedad, otros dicen que era un hermano que lo azotaba hasta y puede ser, pero claramente no dice ahí qué es. Como puede ser una enfermedad cuando habla de los ojos, pero como no dice qué es, ¿cierto? Sino que un aguijón en la carne. Y un aguijón en la carne, pues yo creo que si un hermano está ahí dándole, pues eso también lo afecta, ¿cierto? Sí. Pero si es una enfermedad también. Porque hay unos que pronto físicamente no estén enfermos, pero del alma sí están enfermos, ¿cierto? Se cansan, se cargan hasta que ¡pua! Explotan. Y entonces dice aquí, vamos a mirar en 2 de Corintios,
y me puse a leer. Inclusive yo le escribí a una hermana que ya no está aquí en Colombia, y le dije, hermana, ¿cómo le va? La pregunté porque llegaba, mire, está orando por usted. Y dice, es que siempre que oran por mí, todas las cosas me salen mal. ¡Oh! Me frenó. Entonces, yo no le dije nada más, me quedé callada. Ella volvió y me escribió, pastora, bueno, es que la puedo llamar. Y dije, bueno, sí, llámeme. Le escribí y me llamó. Entonces ya comenzó a contarme todas las circunstancias y comencé a enseñarle todo este versículo que dice así. Pero tenemos en 2 de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en barro, en vasos de barro. Ay, cómo se equivocó. Perdóneme. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué dirá que en vasos de barro? ¿Ustedes recuerdan lo que enseñó la otra vez el hermano? Que por qué no nos había hecho otro tipo de vasija. Porque somos de barro. ¿Sí? ¿Y por qué no nos hizo de otro tipo de material? Para que no nos engrandezca, ¿cierto? Sino dice que el poder sea de Dios y no de quién, de nosotros. Dice que porque si nos exaltamos, pues, dice, y el que se exalta será humillado. Y el que se humilla será exaltado. Entonces, cuando decimos somos de barro, pues no somos nada, ¿cierto? Somos de barro. Dice así, y dice, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Sí estamos atribulados? Sí, claro. Estamos atribulados. Uno todos los días está recibiendo algo, sea de aquí de la iglesia. Ninguno podemos decir es que mi hermanito no me ha ofendido. Todos hemos ofendido los unos a los otros, ¿cierto? Todos nos hemos ofendido y hemos ofendido. Sí, todos de todas maneras no estamos exentos de, ¿sí? Pero hemos ofendido. ¿Pero qué dice la Escritura? Atribulados, mas no angustiados. ¿Y cómo era eso? Atribulados, mas no angustiados. ¿Sí? Atribulados, mas no angustiados. Porque dice que ¿qué? Toda angustia va a quitar la paz. Entonces, ¿qué dice? Atribulados sí, pero entonces ¿a quién debemos ir cuando estamos atribulados? Al Señor, para que no nos angustiemos, porque cuando nos angustiemos, eso va a permanecer. Todos los días me va a levantar con el mismo problema, pero cuando yo se lo voy a dejar a Dios, pues ya, ay, Dios le va a poner mano a las cosas, ¿cierto? Y no me voy a angustiar por eso, sino que se lo voy a dejar al Señor, que Él tome estas. Dice, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué más dice? Perseguidos, mas no desesperados. ¿Mas no qué? Desamparados. ¿José fue perseguido? Pero no estuvo ¿qué? Desamparado. Y no fue de cualquier manera. Yo miro 17 años siempre en la cárcel, siempre en la cárcel, siempre en la cárcel. Pero ¿cuál era la confianza de José? Que Dios estaba con él. Que Dios estaba con él. Y cuando dice que Dios estaba con él, lo prosperaba en ese lugar. Y no en cualquier condición. Porque cuando el rey lo manda a llamar a José, ¿qué tuvieron que hacer con José? ¿Qué tuvieron que hacer con José?
Tal vez todos los días le tocaba ponerse ¿la qué? La misma ropa de preso. Pero ¿qué pasaba con José? Que el día que lo mandaron a llamar dice que lo bañaron. ¿Por qué lo tenían que bañar? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso, que tal vez José no se podía bañar? Tal vez semanas, o les tocaba una sola vez a la semana el baño. ¿Sí? Y dice que lo mandaron ¿qué? Bañar y vestir. 17 años en esa condición. Pero ¿qué pasaba? Ahí, ¿qué podemos decir? Perseguidos, pero no ¿qué? Desamparados. Porque él sabía que a pesar de que no se bañara, que a pesar de que no sé, la comida no debía ser muy buena de un preso, ¿sí? Él sabía que Dios estaba con él. Esa era la esperanza de José. Y luego dice, derribados, mas no destruidos. ¿Cierto? Derribados, pero no destruidos. ¿Le pueden quitar un trabajo? Pero usted no se va a dejar vencer por eso, porque usted tiene otro proveedor, que es Dios. No nos debemos ¿qué? Dejar de llevar por esas cosas. Y el apóstol está hablando aquí, es porque a él también le tocó eso. A él hasta de ladrón, ¿cierto? Lo trataron, porque ahí hasta hay una ofrenda que no sabemos si llegó o no llegó. Bueno, ahí hablan de la ofrenda, porque los mismos hermanos ¿lo qué? Lo juzgaban. Pero no se daban cuenta que él también ponía para la obra, porque dice que él sacaba una casa y duraba 2 años enseñándole a la persona, pero lo ponía ¿de quién? De su mismo bolsillo. Y él nos da ejemplo. Pero esto es ¿para qué? Estas cosas que suceden después dicen ¿para qué son esas cosas que nos suceden a nosotros? O sea, que cada cosita que está ahí es una marca que nos debe quedar a nosotros con una sola motivación de lo que dice el apóstol Pablo aquí. Y dice, luego dice, perseguidos mas no desamparados, derribados, llevando en el cuerpo, pongámosle atención a este versículo, dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Lo habíamos entendido así? Y nos sucede algo, ¿y qué pensamos? Dios no está con nosotros. Y aún la gente dice, hermano, ¿qué le pasa? Porque esa situación es que usted ¿qué? No le pide a Dios, no sabe orar, ¿no? Como la persona que me dijo, es que yo siento que Dios no está conmigo, como seguramente ella habla con varios hermanos de acá, y ella me dice como fulana de tal, mire que ella no trabaja, pero Dios la bendice, Dios hace esto, y yo trabajo, no me alcanza, no sé qué, sí sé cuándo. Y yo le dije, hermana, usted está orando mal. Y me dijo, ¿cómo así? Si yo sé orar. Y los pasos de la oración. Le dije, hermano, porque con eso que me está diciendo está invalidando lo que usted le ha pedido a Dios. Usted me dijo que le pidió a Dios, entonces. Y cuando yo le comencé a leer esto, ella lloraba y ella decía, yo no lo había entendido así. Y le dije, ¿sabe por qué sucede esto? Porque somos ¿qué? Desagradecidos. Y por eso es que dice que la fe no ¿qué? No falte en nosotros. Cuando la fe falta, somos desagradecidos. Porque como no vimos por vista, sino por fe, andamos por fe, aún las cosas que miramos las tenemos que ver por fe, ¿cierto?
Entonces, ¿qué dice? ¿Para qué? ¿Qué? Las marcas. ¿Qué es una marca? Una cicatriz se nota. Yo tengo varias cicatrices en el cuerpo. ¿Y quedan ahí qué? Aquí en la ceja, usted me mira, aquí tengo una, ahí queda la marca. Cuando estaba niña, ahí se ven en las rodillas que quedaron las marcas. Pero todas esas circunstancias espera que las marcas de Jesús se vean en nosotros. ¿Qué dice específicamente? ¿Qué dice? Llevando en el cuerpo siempre. O sea, ese siempre, ¿qué es? Día, mañana y tarde. Las 24 horas del día. Llevando las marcas ¿de qué? Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, ¿qué? Mortales. Si estamos enfermos, a veces nos da pena llamar porque no quiero. Es tanto los prejuicios que si estoy enferma no llamo al pastor. Unos dicen que porque no lo quieren molestar. Otros dicen, no sea que el pastor piense que por qué estoy enferma, que por qué esa condición, que por qué ando así. Tienen una necesidad, tampoco llamamos al pastor y le decimos por qué. No quiero que el pastor sepa, si es que nos enseña de fe y él dice que oremos y que si oramos, dice que si oramos y creemos, dice no busque plata, busque a Dios y la plata lo persigue. ¿Sí? Y vivimos llenos ¿de qué? De prejuicios. Necesita, y yo, yo le voy a decir a Maribel que me preste 200,000 pesos, que va a decir que es que, y además que el pastor dice que no saque fiado, ni prestado, ni nada. ¿Sí? Y no acude al hermano. Hay la posibilidad de que Maribel le diga, no los tengo. ¿Cierto? Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que al que busque, ¿qué? No, el que dice, eso es diciente, es de ahora. Si un hermano necesita y se me acerca a mí y me dice que le dé. Pero aún el hermano siente vergüenza de ir a decirle al otro, ¿por qué? Por los prejuicios, ¿qué dirán? El problema es que si usted no paga, ya sí hay problema. ¿Sí? ¿Sí? Yo lo digo porque yo aquí tengo una persona que yo me le acerco y yo le digo, hermana, necesito, tal vez dirán, ay, pero la pastora paga, hermana, necesito, pero el problema es cuando no, ¿qué? No pagamos. No estoy diciendo de millones, que hay quienes no tenemos todos millones en la cuenta, pero sí hay veces viene el hermanito. Como ahorita alguien me dijo, me presta, que no tengo para el bus. Entonces yo, no, hermana, no le puedo prestar porque la Biblia dice que no saquemos fiado ni prestado. Y llegamos a ese punto, ¿sí? Y ella siempre me dice que le presté, no me ha pagado. Pero la Biblia dice que no se lo niegue cada vez que ella venga, ¿cierto? No le neguemos. Dice la Escritura. O que entre nosotros sepamos, si el Espíritu de Dios está con nosotros, sepamos. ¿Quién vino? Hay veces la gente viene con los solos transportes. Esta mañana llegó una hermana y me dijo, deme una cartilla y le doy 5 y me llevo los 2,000 porque no tengo para el transporte. No tienen para el transporte, pero ella quería regalarle la cartilla a alguien, ¿cierto? Y si no tienen para el transporte, ¿no tienen para qué? Para la comida. No tienen a veces para la comida. Pero la Escritura nos dice que mostrando ¿qué?
la muerte de Jesús? Por todas partes. Y es en todo. Y dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús, ¿qué dice? Se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Entonces, primero dice que llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, pero luego dice que nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Siempre estamos entregados a muerte. No es que van a venir a usted. No. Pero sí está la gente que estamos expuestos. Al que menos quiere destruir el enemigo es al de afuera. Siempre quiere destruir ¿a quién? A nosotros. Problemas familiares, problemas en la iglesia, porque si no hubieran problemas en la iglesia, ¿cómo nos edificaríamos? ¿Cómo nos puliríamos? ¿Cierto? Porque siempre la persona quiere ir a una iglesia ¿qué? Que sea perfecta. Pero estamos aquí para que todos lleguemos ¿a qué? A la perfección del Hijo de Dios. Y si miramos Hebreos, ese es nuestro trabajo, como decía el apóstol Pablo, hablándole, andando, sirviéndole a la gente, pero la gente ¿cómo le pagaba? Mal. Él sabía que si él llegaba, si el apóstol Pablo decía, mire hermanos, bueno, él mandaba una carta porque no había teléfono en eso, y dice, mire hermanos, antes que yo llegue les ruego que recojan una ofrenda para que cuando yo llegue no tenga que pedirles a nadie. Nada. ¿Sí? ¿Qué le decía? Que con anticipación, cuando él llegara, ya le recogieron una ofrenda, que era gravoso, hermano, predicar y al salir, una ofrenda para el hermanito que vino a enseñarnos. Sí. Entonces no quería, dice que no quería ser gravoso en eso. Y entonces con anticipación de lo que entraba, le separaban, cuando el apóstol Pablo llegaba, ya le tenían preparado. Pero a pesar de eso no había aquí, se levantaba alguien que hablaba de él. ¿Cierto? Alguien que hablaba siempre del apóstol Pablo. Lo pongo ahí como ejemplo porque él fue uno de los que dijo que siguiéramos ¿qué? Él no vio a Jesús, pero él comenzó a darse la tarea de conocer quién era Jesús y qué era lo que Jesús había hecho. Y asimismo, él también se mostró que errores hubieron en el apóstol Pablo, pero a pesar de eso fue un hombre íntegro en toda su manera de vivir. Y aunque dijeran lo que dijeran, si él le dolía, también era un ser humano. Porque él tuvo que decirle, Señor, quítame este aguijón de la carne. Y el Señor le dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea que Dios lo estaba perfeccionando ¿a quién? Al apóstol Pablo, lo estaba perfeccionando. Y uno a veces no entiende, ¿cierto? Que el Señor lo está perfeccionando a uno, que el Señor le está enseñando a uno. ¿Y uno contra quién se va? Contra el hermano. Es que el Señor lo está, ¿es qué? Perfeccionando a uno. Para que Jesús pueda ser visto por todos en nosotros. Es lo que dice la Escritura. Pero dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Que cada vez que la muerte de Jesús se muestra en nosotros está actuando la vida. ¿Y la vida qué? Eterna,
de Jesús en nosotros. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Cuál es la finalidad? De que un día el Señor Jesús va ¿a qué? A resucitar y nos va ¿a qué? A presentar. ¿A nosotros en qué? Nos va a presentar allí juntamente con Él. Porque Jesús es el que menos quiere que ninguno se pierda, así como Dios. Dice, por eso dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cuando el pastor dice, creciendo en el conocimiento de Jesús, es que realmente conozcamos lo que Jesús hizo. Y para conocerlo nos tenemos que ir al libro de Hebreos. En Hebreos habla de la fidelidad, ¿sí? De la perfección, de la santidad. Pero nos está hablando a nosotros, mostrando a Jesús en esas cosas que nosotros necesitamos conocerlo. Pero todo eso para estar diariamente mostrando la muerte de Jesús en nuestras vidas. Para que no vivamos por qué. A mí me impactó eso de no vivir por emociones. Les voy a contar un testimonio que me pasó anoche. Anoche a alguien le reenviaron una cosita donde dice, ¿dónde dice la Biblia que los diezmos son para tal cosa? Los diezmos son para los necesitados. Y abajo dice, no es para el pastor para que compre una camioneta de lujo. Y esa persona la envió a mí y dice, pastora, ¿ustedes tienen camioneta? Y yo le dije, sí, por la fe. Le dije, sí, hermana, tengo una camioneta así, así, así. ¿De razón están diciendo eso? Y yo le dije, hermana, pero no fue de los 10. Fue el Señor el que me la dio. Le dije. Le dije, el Señor me la dio. Le dije. Y si hubiéramos tenido que usar plata, pues también le agradezco a los hermanos de la iglesia porque de los diezmos nos dan un sueldo, le dije. Del diezmo nos dan un sueldo. Porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Y gracias a Dios que somos una iglesia justa en eso. Un lugar justo en eso. ¿Sí? Y entonces, y me dice, y además es una persona antigua en la iglesia que hizo eso. Y yo le dije, sí, hermanita. Bueno, démosle gracias al Señor. Entonces ya colgó. ¿Sí? Y yo pensé, dije, pues yo se lo voy a reenviar al hermanito y decirle, bueno, sí, hermanito, eso sí es cierto que usted dice que los diezmos no son para comprar cosas del pastor, sino es para los necesitados. Y pues bueno, usted es un primer necesitado porque usted hace esto en la iglesia. Yo pensé. Y, ay, Señor, perdóname, esas son las emociones. Ahí sentada en la cama, y yo, perdóname. Entonces, cuando entró mi hija, pues yo le dije, y ella me dijo, no, mami, usted no se va a rebajar, usted no va a hacer eso porque eso no es verdad. Y yo, así, sí, claro. Le dije, ay, perdóname, Señor. Siempre actúa, ¿qué? La emoción, el hombre. El hombre ya quiere, ¿qué? Y yo dije, no. Si yo he confiado en el Señor y el que me la dio fue el Señor. A nadie le quite nada, como dijo el apóstol Pablo, a nadie le quite nada, a nadie le pedí nada. Me la dio fue el Señor. ¿Ya? Y yo, mi oración era, Señor, la necesito porque no es un lujo, Señor, es una necesidad, Señor. Es una necesidad. Y todo lo que estamos llevando para allí, Señor,
Ni siquiera es para nosotros, Señor, porque algo que yo siempre le admiro al pastor, y mis hijos también dicen, mi papá nunca dice este lugar que estamos allí construyendo, que estamos pintando, bueno, ya hay una construcción allá, sino lo que tenemos, le he pedido, el Señor ha llevado la arena, el Señor ha llevado todo, ¿sí? Necesitamos unos andamios, y mi esposo los vio, ya fue y los compró, y todo eso para pintar, para organizar y todo, allí. Y la única motivación de esto es ¿quién? La iglesia. Porque lo que nos da el Señor no es ni siquiera de nosotros, es del Señor. Esa camioneta no es mía, es del Señor. ¿Sí? Y hay que darle gracias a Dios por eso. Pero siempre somos ¿qué? Nos mueven mucho las ¿qué? Emociones. Y siempre que me acuerdo de eso, me acuerdo del arbolito cuando el Señor lo abrió, todos esos cablecitos, y dice, no somos así. Nos calentamos, nos enfriamos, nos tibiamos. Los estados dependiendo de la situación del día. Eso no quiere decir que no dejemos de ser humanos, ¿sí? Porque Jesús también lloró. Jesús también sintió ¿qué? Eso no quiere decir, por eso dice que con el que llora, llore, que con el que ¿sí? Se ría, ría. Entonces ahora usted, mi hermana, llora y dice, yo no lloro. ¿Sí? No, porque la Escritura habla de estas cosas. Pero otras cosas son las circunstancias que nos prueban y que nos llevan a situaciones, ¿sí? Porque hay personas que llega el tiempo, no tienen para pagar un arriendo, no tienen comida, no tienen las cosas. Pero si nos miramos nosotros mismos, la verdad es que ninguno hemos pasado por eso, ¿cierto? Y por eso el apóstol, lo que pasa en nosotros, al final dice, esta leve tribulación. Y uno dice, ¿leve tribulación? Esta hermanita que está allá, una ocasión la llamé y dije, hermana, ¿cómo está? Y dijo, no, aquí comiéndome un platanito con un huevo, un plátano maduro, un plátano banano, con un huevo. Porque allá, así como ganan, gastan y a veces no le queda para la comida. Y entonces oramos y se fue ella para la iglesia a orar. Y cuando ella iba saliendo, el Señor dice que la bendijo con un mercadote. ¿Sí? Y cuando ya se le acaba el mercado, entonces, ¿qué pasa? Entonces, yo le leía esto y yo le decía, no, hermana, y le contaba, le decía, no, nosotros no podemos seguir viviendo así. Hay que seguir, ¿qué? Adelante. Hay que seguir confiando en el Señor. Porque uno por eso dice, dice perseguidos, pero no ¿qué? O atribularse o algo por lo que esté sucediendo. No, hay que seguir. Que Dios nos, porque si queremos un día, dice juntamente, nos presentará juntamente con Jesús. Porque todas estas cosas padecemos por amor ¿a quién? A vosotros. Para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. ¿Qué serán las acciones de gracias? ¿Qué sería lo contrario de desagradecido? Agradecido. Ser agradecidos con Dios todos los días desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Darle gracias a Dios. Porque Él es bueno. Porque no estamos solos. Y porque nosotros tenemos más privilegios que los que ellos tuvieron.
Nosotros tenemos esta palabra. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿cierto? Nosotros tenemos el Señor Jesús. Con todas las garantías que Él nos ofrece. Tenemos un Padre. Tenemos unos hermanos. Porque no solamente están los que están aquí, sino los que también nos están esperando allá. Pero debemos estar, ¿qué? Unidos. Yo me paro allá y hay un hermanito que siempre se sentaba acá con vestidito de paño. Lleva como unos 2 meses que no viene. Y le dije, perdóname, Señor, y lo llevo en mis oraciones, pero nunca le pregunté el nombre. Nunca le pregunté el nombre. Pero siempre él llegaba y se sentaba ahí solito, no lo vi nunca con familia ni nada, solito. Y me fui ante la hermana Socorro y le dije, hermana, hay un hermano que se hacía así. Dijo, déjeme que le voy a buscar el nombre. Porque como ella siempre anota la entrada. Pero yo le dije, Señor, no sé qué está pasando con él, dónde está, tráelo. La hermanita Marta, que siempre se hacía ya Marta Toro. Entonces yo me fui donde la hermana Socorro. Además de preguntarle, a visitarla. Porque uno nunca se toma la tarea de preguntar. La hermanita Liliana que se hacía que no el esposo que no la ha vuelto a ver. Y yo, Señor, ¿qué está pasando? ¿No tendrán para el transporte o algo? Señor, vuélvelos a traer o donde esté. Y me fui a averiguarle a la hermana. Entonces la hermana me dijo, no, la hermana Marta Toro estuvo muy enferma y el hijito se la llevó, está allá en la finca, ya está mejor y todo, porque tenía muchos problemas aquí, se perdió, no sé si algunos oyeron el testimonio, llegó un momento a perder como sí, no sé si recuerdan los hermanos. Hay veces nosotros no nos damos cuenta del privilegio que tenemos del ser hermanos y que los mismos tenemos la misma ¿qué? Función, la misma visión. Todos tenemos lo mismo. Pero hay veces eso nos hace que no nos demos cuenta del hermano y nos centramos en nosotros. Yo. Y voy a la iglesia, oro, hago lo que tengo que hacer y a mi casa. Y no nos damos cuenta de quién está a nuestro alrededor. ¿Y por qué está pasando? ¿Cuál es la necesidad del hermano? ¿Cuántos han extrañado a la hermanita Yolanda Mesa? Y la hermanita Yolanda Mesa Martínez, gracias al Señor, yo le decía, Señor, Dios la trajo, orándole al Señor, y la hermana volvió, pero es porque ella vive muy lejos, ¿sí? Y ella acá, la hermana Claudia, pues yo diciéndole, Señor, bendícela. Ella, usted sabe que es una mujer que está en este momento sola. Ella sufrió una dislocación aquí de los bracitos y ya le operaron un brazo, le están operando el otro. Y nos mandó un mensaje que es muy doloroso lo que le están haciendo y todo eso, que pide oración. Entonces ya hablamos con la hermana y yo le dije, hermana, para que vayan a visitarla o algo, a la hermana, pues aquí hay un comité que se llama ¿qué? Bienestar social. Es ese comité de bienestar social, que al frente de ese comité está la hermana Claudia, que por eso ella pone los mercaditos aquí, a quién darle y todo eso. Ella también tiene un celular donde usted puede renovar con ella el número, pregúntele y la llama, hermana, necesito esto, hermana, necesito lo otro. Un hermanito hace 8 días se acercó y dijo, hermana, tengo una necesidad, es una parejita, apenas tienen una bebé, tengo una necesidad, mire, no tengo esto, no tengo lo otro. Ah, bueno, pues como las ofrendas son para los necesitados, vaya que le den una ofrenda. ¿Sí? Pero hay veces nos da pena decir que tenemos una ¿qué? Necesidad. Ay, ¿qué dirán si yo voy? Digo, yo
bien arregladita aquí, bien bonita, bien peinadita, e ir a decir que no tengo para comer. Qué pena. Eso no es pena, eso es hasta pecado. Porque dice que estamos ¿para qué? Para ayudarnos los unos a los otros. No estamos para pelarnos los unos a los otros, porque hay veces es lo contrario. Estamos viendo ¿qué? Los defectos. ¿Y por qué le dará miedo el hermanito venir a decir, hermana, no tengo plata? Hermano, si saca la mano que no tenía plata, está pelado. Sí, hay veces es así. Como que mirémonos allá adentro y nos damos cuenta que hay veces es así. Pero ya es tiempo de comenzar a mostrar estas marcas de Jesús en nosotros, porque el Señor ya viene, el Señor ya está a la puerta. Si los apóstoles en ese tiempo, cuando decía que el Señor se fue y les dijo que pronto vendría, se pusieron a vender sus casas para darle al que no tenía comida, para dar al que no tenía. Hicieron eso. ¿Cuánto más nosotros en este tiempo que ya la venida del Señor se acerca? Nos da pena hasta pedir oración. Decir, oren por mí. Hay una hermanita que ya se murió y ella dice, no, yo no quiero que los hermanos vengan a visitarme. No, yo no quiero que me vean en esta condición. No, después de yo ser una mujer así, ¿cómo? A mí me pareció triste eso. Nos llamó a nosotros como pastores y todo. Pero yo creo que si mucho la hubiéramos apoyado, ella se hubiera levantado esa condición. ¿Pero qué? Le daba pena que los hermanos la vieran así. Y uno dice, ¿pero por qué? Si eso no debe suceder en nuestra casa, en la casa de Dios. No estoy hablando solo de este lugar, porque eso sucede aquí y en todos los lugares donde se congregan. Eso sucede. Pero muchas cosas suceden ¿para qué? Para bien, para que seamos ¿qué? Perfeccionados en eso. Dice, por lo tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Y luego dice el apóstol, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Después de todo lo que le pasó al apóstol, dice que ¿qué? Que esta leve tribulación, y usted y hermanito. Entonces, si la suya era leve y la mía, ¿qué es? ¿Sí? Si yo estoy sin trabajo, tengo 2 niños, no tengo para pagar esto, no tengo para pagar lo otro. Ay, Dios mío, entonces ¿cómo le llamaría esto? Y él dice esta leve tribulación momentánea, o sea que eso iba a pasar, ¿sí? Que eso va a pasar, pero a veces lo cargamos y lo creemos eterno, no va a salir de ahí, no se va a acabar nunca, pobrecito yo, tan sufrido, ¿cierto? Sí, pero no. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Qué vemos a diario? Por ejemplo, ahorita están minados los celulares y inclusive un hermano mandó que le mandáramos las normas o los requisitos que debía tener la iglesia
porque somos una comunidad que no sé qué, que sí sé cuándo. Entonces el hermanito manda que si ya teníamos algo listo como ICOA. Menos mal que a mí la hermanita me va a mandar un PDF de 6 hojas para, entonces, pero alguien, no sé si fue el mismo hermano de alguien, dice, pero yo sé que el pastor va a decir, oremos. ¿Sí? La persona dijo, yo sé que el pastor va a decir que oremos. Ciertamente el pastor va a decir que oremos, ¿cierto? Pero que las prevenciones, que no sé qué. Entonces, ¿dónde está el versículo que dice, sí hay que tener, pero tenemos que confiar en Dios? Porque la Biblia dice que ninguna, ¿qué? Plaga tocará tu, ¿qué? Tu morada. Y si yo soy de Cristo, ¿cuál es el problema? Sí, dice la Escritura. Entonces nosotros debemos confiar en Dios, no dejarnos angustiar por las cosas. Como esta mañana subí a la hermanita con el tapaboca y me dice, ay, este tapaboca, me comenzó a explicarme por qué se lo ponía, que no fuera a pensar que era por el, sí, yo no, hermana, no he estado pensando en eso, ¿sí? Yo no, usted tiene sus prevenciones porque tiene que guardarse, pero no he estado pensando en eso. Y yo creo que Dios es poderoso, ¿para qué? Para guardar. Y además yo oí a la hermana Ruth y ella mandó, dice, que ella destruía, o sea, la oración que ella mandó y se ha estado orando para acá, que le quitaba todo poder. Yo dije, yo creo que Dios nos va a guardar y va a cuidar de nosotros. Y que Dios va a velar por nosotros. Que sí debemos orar por los que están afuera desamparados. Los que no tienen esa confianza o esa seguridad que usted y yo tenemos que orar por ellos, para que Dios los guarde, ¿cierto? Porque estamos expuestos de todas maneras, o la gente está expuesta. Y lo que queda es, como dijo el hermanito, al final yo sé que el pastor va a decir, oremos. Ah, bueno, sí, oremos. Sí, ora. Es lo que nos queda, ¿cierto? Dice, porque sabemos que nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. O sea, ¿cuál era la seguridad? Que él tenía, ¿qué? Una morada de Dios en los cielos. Esa es la seguridad y la confianza que nosotros tenemos, que un día el Señor nos va a llamar. ¿Cuándo? No lo sabemos. No es la edad, no es el tiempo, se mueren los niños, se mueren los jóvenes, se mueren los adultos, se mueren los ancianos. No sabemos cuándo el Señor nos llama, pero la seguridad que debemos tener es que ya tenemos una morada en los cielos eterna, que Jesús ganó para nosotros. No hubo otro. Yo sé que hay esa cartillita de las 56 cosas y yo todas las noches la leo. Yo le dije, Señor, dice que comamos Biblia, ¿cierto? Y esa es Biblia. Para que la palabra de Dios more en nosotros. Para que la fe no falte. Llego por la noche, yo tengo todos, creo que todos tenemos los mensajes, oímos los mensajes, nos estamos, ¿qué? Nutriendo. Y no dejar que nada nos, ¿qué? Sí, vienen los pensamientos, a mí seguido vienen pensamientos. Y yo digo, vienen pensamientos, aún cuando salen mis hijos, yo no sé si a todos les pasa, vienen como pensamientos. Entonces yo digo, no, todo pensamiento contrario a la voluntad de Dios lo llevo cautivo a la obediencia de Cristo. Ya oré, pues, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Porque mi hijo trabaja con el Dani y le cambian los horarios. Y él a veces entra a las 7 de la noche y sale a las 2 de la mañana. Él hace una estadística. ¿Sí? Y a las 2 de la mañana. Entonces se levanta una noche mi hija llorando y dice, mamá, tuve un sueño así. Y el pastor le dijo, pues oremos. ¿Acaso no hemos orado, no hemos confiado en el Señor? Y si Dios nos muestra, ¿es para qué? ¿Para que oremos?
porque ahí el barrio donde vivimos no es un barrio así como muy sube, y además que nos toca subir esa loma y más allá como dicen, empelotan al que sube allá, arriba. Allá sí, eso es tremendo ahí donde queda, ahí es, ¿sí? Pero tenemos que confiar ¿en quién? En Dios. Lo mismo, por ejemplo, mi hija y está cerca de donde son países que fácilmente entra tanta gente a Rusia. Pero ¿en quién debemos confiar? En Dios. Que Dios la guarda, su salida y su entrada. Debemos confiar ¿en quién? En Dios. Yo me acuerdo que un día le dije dijo, uy mamá, eso está aquí, hay unas restricciones o algo, y yo le digo, véngase, le digo a Ana, y me dice, no mami, ya para terminar que me voy a ir, confiemos en Dios, me dijo así, y yo le dije, bueno, sí, confiemos en Dios, ¿sí? Y sí, lo que debemos, y hay veces otros le enseñan a uno, ¿cierto? Y dice, porque por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Quiénes no anhelan ya estar en la presencia del Señor? Todo, ¿cierto? Porque la situación que se pasa no es fácil. Pues si seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos, este cuerpo, con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras ¿de qué? Del Espíritu. Entonces nuestra confianza está puesta ¿en quién? En el Señor. Aunque seamos vasijas ¿de qué? De barro. Porque de todas las vasijas es la más como, así se pula o algo, pero sí, esa conserva. Yo me acuerdo cuando mi mamá hacía el guarapito, sí, yo tomé guarapo. Y yo decía, y eso, y tenía, mire, allá ella tenía una para hacer y otra para meter el agua. Usted va a tierra caliente y mete en una olla de barro el agua caliente, y cuando usted la va a tomar está fría, fría, fría. Que usted no necesita echarle hielo. Porque a uno lo criaron ¿con qué? Con esas cosas. ¿Sí? Y hasta le pegaron con esas vasijas en la cabeza. ¿Sí? Pero hermanos, nuestra confianza está puesta única y exclusivamente en Dios. Lo que tenemos es, como dice el pastor, aprender a obedecer lo que dice la palabra. Es sencillamente obedecer lo que dice esta palabra. Que si ella lo dice, es verdad. Y que lo dijo Dios, y Él no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Lo dijo Dios y así será. ¿Sí? Y que también tuvimos al Señor Jesús. ¿Usted cree que el Señor Jesús aquí cuando Él dijo, Él también tuvo debilidades? También fue perseguido. Y si no, el Señor Jesús no hubiera ido, Padre, pasa de mí esta copa. Porque en un momento quiso ¿qué? Decir, pero ¿por qué tengo que cargar esto, hombre? No, yo lo puedo dejar. Pero Él dijo, no, Señor, pasa de mí esta copa antes que se haga lo que yo quiero, sino que sea hecha ¿qué? Tu voluntad. Todo lo que escribe el apóstol Pablo aquí es porque vio que Jesús lo hizo. Y oyó de todo lo que Jesús tuvo que pasar. Y entonces él dijo, bueno, si Jesús pudo, ¿por qué no voy a poder yo? Y esa es la confianza que tenemos. Que Jesús ya lo ganó para nosotros, porque por eso dice Filipenses, se hizo semejante a nosotros en todo. Emociones,
sentimientos, todo eso iba incluido en el sacrificio de Jesús. No era solamente la muerte como tal, sino era todo. Por eso dice Jesús lloró, Jesús se cansó, Jesús tuvo hambre, Jesús habló de esto. Jesús también fue rodeado de hermanos, hablaron de él, dijeron de él. Pero no solamente los hermanos de carne, también los que estaban ahí alrededor, los de afuera, sino hay un documental de Primera de Juan. Y yo la leí, un pastor me la envió y la he oído 2 veces. Y yo digo, no es fácil que le digan, demonio tienes. ¿Sí? Imagínense. Las cosas que tú hablas no son de Dios. Y todo lo que uno se pone a mirar y se pone a oírlo a detallar. Y él que les decía, les contestaba con la misma palabra. Las palabras que tú dices no es verdad. ¿Cómo no vas a hablar si Moisés y así? Y luego después que él estaba hablando así y le dice mentiroso y coge las piedras a mandarle y se tiene que escabullar, como dicen por ahí. Porque ya lo querían, ¿qué? Apedrear. Dice que lo iban a apresar para mandarlo a un despeñadero. Dice, y entonces uno oye Juan y dice, uy, Dios mío, Señor Jesús, ¿será que día tras día salía? Por eso era que él tenía que ir a orar. Señor, ayúdame porque hoy voy a salir y la tarea no va a ser fácil. Pero sobre todo viento y marea, ahí voy a seguir adelante. Démosle gracias al Señor. Y que el Señor este año, como nos está enseñando el pastor, conforme a las Escrituras, no es como lo dice el pastor, sino como lo dicen las Escrituras, es que aprendamos. Y cuando él dice la obediencia, él no está hablando, obedézcame a mí que soy el pastor Israel, por favor. Caminen a ver. No, él está diciendo, obedezca esta palabra. Mire, yo no les estoy enseñando otra cosa que se salga de ella. Obedezcan esta palabra. Y si obedecen esta palabra, todas las cosas nos van a ir bien. Así estemos en una cárcel, así como el apóstol, José estaba en una cárcel, pero le iba a ¿qué? Bien. ¿Sí? Porque usted puede estar en una prueba. Eso no quiere decir que es que todo es salir bien. No me parece. A mí no me puede pasar nada porque es que yo estoy bien. No me puedo enfermar porque yo estoy bien. Además, él me hizo cabeza y no cola. Entonces nos aferramos a cosas que no. No, es que le obedezcamos a esta palabra y que la única razón es llegar a ser ¿qué? Allí dice que ser revestidos como Él y un día estar con Él allí, en nuestra casa celestial. Que seamos vestidos y no desnudos. Que estemos seguros de que si nosotros lo obedecemos, no vamos a perder esta salvación. Porque si usted mira en Hebreos, antes de comenzar Hebreos, dice que lo primero que habla es que esta salvación tan grande, que tengamos seguridad de esta salvación. Y luego comienza a hablar de todo lo que Jesús ganó para nosotros. Esa debe ser nuestra confianza y nuestra seguridad, hermanos. Porque de otra cosa no vamos a hablar. Plata no les vamos a pedir, ¿cierto? Les van a dar. Pero lo que vamos es a confiar en el Señor. Y lo único que pide Dios es que me obedezcan. Porque dice que para Él es mejor la obediencia que cualquier otra cosa, que los holocaustos, que es mejor que le obedezcamos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, estamos aquí. Cada uno hemos venido con una finalidad, con un propósito, y es crecer. Hay unos que venimos a contarle a Dios, a descargar los problemas en Él, unos a descansar, otros a deleitarse, pero cada uno venimos con un propósito, con una finalidad, y la única es que Jesús sea formado en nosotros,
que crezcamos a la estatura y a la plenitud del Hijo de Dios, a un varón perfecto, Padre, para que todo lo que Jesús hizo se vea, se refleje en nosotros, en palabra, en obra, en pensamientos. Padre, en el nombre de Jesús, que esas marcas de Jesús nosotros las podamos llevar, más que llevar un tratado, más que regalar una cartilla o hacer alguna cosa, el mundo nos pueda preguntar a nosotros, ¿qué tienes? Y nosotros podamos dar de Jesús, de lo que hemos conocido que Él es, conforme a su palabra, y la podamos obedecer, Padre. Haznos obedientes. Ministranos, dice que el poder no es de nosotros, sino el poder es de Dios, y la administración a través del Espíritu Santo. Señor, en ese sueño, cuando el Señor me mostró, es hora de sumergirnos, es de verdad hora de meternos, sumergirnos en el Espíritu. El Espíritu es el motor que mueve la iglesia hoy, es la que convence, guía todo conocimiento y a toda la verdad. Él es el que está haciendo en estos últimos tiempos. Por eso Jesús dijo, no os dejaré solos, enviaré mi Espíritu. Y donde quiera ese Espíritu está haciendo el trabajo para que ninguno se pierda. Porque ese es el anhelo del corazón de Dios. Ese es el anhelo de Jesús y el anhelo del Espíritu Santo. Porque si no fuera así, no estaríamos aquí. Un día el Espíritu me convenció, un día convenció a mis hermanos. Y aún si no el que no ha sido convencido, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí para convencer de pecado, de juicio y de justicia. Pero también el Espíritu de Dios está aquí. Dice que su paciencia, su amor, su benignidad nos guía a un verdadero arrepentimiento, Señor. Y el arrepentimiento no es que hayamos pecado y hayamos hecho cosas malas. Es el no creerle a Dios. Porque dice que el que se acerca, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Él quiere hombres que le crean, que crean a su palabra, que crean a la fidelidad de Dios, que crean que Él está con nosotros, que no estamos solos, que cualquier cosa que pase, Él estará ahí para defendernos, Él estará ahí para levantarnos, Él estará ahí para instruirnos, Él estará ahí para enseñarnos a través de su Espíritu. Gracias, Señor. Gracias en esta mañana. Ayúdanos, Señor, si hemos desconfiado, si hemos dudado, Señor, de esta palabra. Aún si la hemos desobedecido, Señor. Perdónanos, Señor, y haz que la pongamos por obra en nosotros, Señor. Que viva en nosotros, que no dejemos de hacer la tarea, no porque nos la dijo el pastor, sino que leamos esos capítulos, porque esos capítulos son de bendición, son comida. Dice, mis palabras son vida y espíritu a los que la hallan. Y nosotros hemos hallado la vida y el Espíritu, Padre. Y nos queremos apropiar, empoderar de esa palabra que nos has dado, Señor, para que otros también la reciban. Para que otros tengan esperanza, para que otros tengan vida, para que otros sean vestidos, revestidos, para que otros un día juntamente con Él estemos en esa casa celestial, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Porque tú nos has puesto en esta tierra, Señor. Ninguno, como digo, está de casualidad. Todos hemos sido llamados, Señor. Todos tenemos una tarea. Todos ya sabemos esa visión y esa misión conforme a las Escrituras.
Y es que la vida eterna consiste en conocerte a ti y a su Hijo a quien tú has enviado, Padre, y darlo a conocer. Gracias, Señor, por mis hermanos. Sana toda dolencia, toda enfermedad. Suple para cada cosa que falte, Señor, en nuestras vidas, Señor, si es un dinero, Señor. Si es pagar una deuda, un crédito, una fianza, suple, Padre amado. Sé que tú lo haces, Señor. Si hay alguna cosa que anhelan en su corazón, una vivienda, Señor, aún un vestido, Señor, la comida, Señor, aún si necesitan un carro, un medio de transporte, Padre, hazlo, Señor, porque sé que tú has prometido, Señor, y que tu palabra no se desvirtúa por nada, Señor. Pasen los tiempos, tu palabra es viva y eficaz, Señor. Permanece para siempre, Señor. Y al que ama tu palabra, tú lo amarás. Y un día dice que haremos morada con él, Señor. Porque la única herencia que tú nos dejaste es esta palabra, segura, Señor, para nosotros. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor. Bendícelos espiritualmente. Llénalos y más de tu presencia. Llénalos de su espíritu. Sumérgelos en el espíritu, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Físicamente, Señor, sana cualquier dolencia, cualquier enfermedad, cualquier procedencia de mal, de la carne, los huesos, los tuétanos, las coyunturas, Señor, cada aparato, Señor, que está formado en nuestro cuerpo, sánanos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Económicamente, Señor, bendice nuestras entradas, Señor. Enséñanos a ser fieles, Señor, con los diezmos y las ofrendas, Señor. Señor, para que podamos ayudar, para que podamos aportar a la obra del ministerio, Señor. Gracias por cada persona que se dispone a hacer el trabajo en los diferentes lugares. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por cada mercado que se le da a los pastores, Señor, porque es parte de lo que ellos, Señor, ofrendan, Señor, porque son personas que están dispuestas de tiempo entero para la obra del ministerio, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos, Señor, en todas las áreas de su vida espiritual, físicas, materiales, Señor, intelectuales, económicas y financieras, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y así lo creemos y así lo recibimos con acción de gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.